Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy muy contenta porque en este primer video del 2020 primero quiero darles las gracias a todos por todas las interacciones que hicimos en el 2019, los videos que hicimos, la información que intercambiamos, porque cada vez que yo subo un video y ustedes suben comentarios, yo también voy aprendiendo de todo lo que ustedes van diciendo o de todo lo que ustedes quieren saber. Así que les agradezco por todo lo que hemos construido. A todas aquellas personas que me he cruzado en la isla o en Canadá en este 2019 les mando un fuerte abrazo. Me alegro muchísimo ya verlas aquí en este país. Y a todas aquellas personas que, si Dios quiere, voy a conocer en el 2020 en cualquier parte de Canadá, les deseo lo mejor en todos sus planes migratorios, que puedan venir muy pronto y que sigan luchando por sus metas. Hoy en este video les traigo una información muy importante porque después de que subí el video acerca de la universidad y de los costos de la universidad en la que estoy, de la Universidad de la Isla del Príncipe Eduardo, ustedes me preguntaron muchísimas cosas y yo caí en cuenta de que en el video hablé de muchas cosas que puede que en nuestros países no sean tan comunes y que obviamente la educación, la estructura de todo el desarrollo académico cambia, así que yo hoy les traigo como más información para que ustedes se informen mejor de acerca de la universidad, qué beneficios trae, cuánto cuesta, todas aquellas pequeñas cosas que yo tuve que aprender cuando llegué con el cambio, y ustedes tengan la información mucho mejor para que cuando puedan venir, vengan con todas las herramientas y tengan el éxito muy cerca. Primero, como les dije también en el video anterior, pero siento que es algo muy importante que ustedes deben saber, es la diferencia entre un diploma y un bachelor. Ustedes pueden conseguir un diploma en un college, como por decir el Holland College, o muchos otros colleges que hay por todo Canadá. Estos estudios de college duran más o menos entre 1 y 2 años como mínimo, dependiendo del área de estudio que ustedes escojan. Y sin embargo, a diferencia de la universidad, que sería un bachelor, ese dura entre 3 y 4 años como mínimo. Sin embargo, ustedes se pueden tomar más tiempo dependiendo del número de materias que estén tomando. Entonces es importante ustedes diferenciar esos dos entre diploma y bachelor y saber qué quieren estudiar y qué se acomoda mejor a ustedes. Ahora, en el bachelor, que es donde yo me siento más cómoda hablando, porque como les digo, también hablo un poco acerca desde mi experiencia, porque yo estoy en la universidad, estoy ya a entrar, si Dios quiere, a mi tercer año, así que ya me siento un poco más cómoda contándoles acerca de mi experiencia. Entonces, el bachelor ustedes lo pueden hacer como mínimo en 3 años. Esto significa que ustedes deben tomar al menos 6 materias cada semestre y materias en verano para que puedan completar todo. Esto, lo único de desventaja que les da es que a pesar de que ustedes alcanzan a terminar su bachelor muy rápido, pues obviamente no van a poder trabajar, no creo que sea suficiente tiempo y también suficiente como carga entre el colegio y entre la universidad y el trabajo. Así que la mayoría de las personas, la verdad aquí, tanto canadienses como internacionales, lo terminan en mínimo 4 años. Algo muy importante que yo les quiero contar es que en el video anterior yo hablé de créditos. Los créditos significan que cada materia equivale a más o menos unos 3 créditos, la mayoría de materias. Algunas equivalen a 4, pero son muy pocas. La mayoría de materias equivalen a 3 créditos. Y la mayoría de las carreras en la universidad tienes que completar 120 créditos, los cuales son 60 requeridos y 60 electivas. Para graduarte tienes que completar los 120 créditos, lo cual significaría y equivalería a 40 materias. La mayoría de gente aquí, tanto internacionales como canadienses, toman 4 materias o 5 materias el semestre, y lo cual les permite trabajar porque serían estudiantes de tiempo completo, porque tienen que tomar al menos 3 materias para hacer tiempo completo. Así que si tomas 4 o 5 ya eres tiempo completo y puedes trabajar. Esto les ayuda muchísimo también para equivalar todas esas cargas económicas y también como para liberar un poco el estrés y no estar solo sumergida en el trabajo o solo sumergida en los estudios. Algo que aprendí muy importante aquí, que se me hace que es un poco diferente, es que hay varios tipos de clases. Entonces pueden haber seminarios, que son la mayoría que yo tomo, o lecturas, que es que el profesor dicta casi toda la clase, o algunos que el profesor no dicta la clase, sino hace diferentes temas a lo largo del semestre y las personas, los estudiantes, lo discuten como en mesa redonda y así es que se va aprendiendo. Y al final del capítulo o del tema, el profesor hace como más o menos como un resumen o como cubre un poco más el tema, un poco mejor, pero pues ya aprendieron con la discusión.
También otro tipo muy importante de clase aquí es el de laboratorio, porque este se complementa de una clase normal en donde el profesor tiene sus 100, 200, 300 estudiantes sentados en un auditorio. El profesor da todo su tema, explica todo el tema claramente durante todo el semestre, pero también ustedes durante todo el semestre tienen laboratorios que son en un horario diferente al de la clase, pero no les dan a ustedes créditos. Es más o menos como una unión de la clase, o sea, como que la clase y el laboratorio hacen una materia. Entonces no les dan créditos separados, sino los 3 créditos son el laboratorio y la clase. Y ustedes tienen que pasar el laboratorio y la clase para pasar la materia. Estos tipos de clases de laboratorio tienden a darse más que todo en áreas como biología o química, que son como áreas de las ciencias naturales. Y este tipo de clases que les digo de laboratorio tienden a ser obligatorias. Y esto es por eso que a los de biología o química les toma un poco más largo el bachelor, porque tienen un poco más de laboratorios y eso les equivale casi a un tiempo de clase. Entonces, en vez de estar tomando 4 o 5 materias, están tomando 3 materias y 2 laboratorios. Entonces les alarga un poco más, pero pues obviamente salen con una carrera que les gusta y que tiene mucho campo aquí. Es importante que también ustedes sepan que si vienen a estudiar aquí en la Universidad de la Isla del Príncipe Eduardo, las materias se pasan con mínimo 60. La escala va de 0 a 100 y ustedes pueden pasar con 60. Obviamente si ustedes sacan más de 60 es muchísimo mejor y la universidad lo reconoce, pero si ustedes pasan menos de 60 tienen que repetir la materia si es obligatoria, y si es selectiva pueden tomar otra materia para completar los créditos. Bueno, ustedes varias veces me han preguntado por becas, sobre todo aquí en la universidad. Yo la verdad es que les cuento que yo he aplicado becas, lamentablemente no he conseguido. He hecho varias aplicaciones a lo largo de los semestres, no he conseguido. Sin embargo, esto no significa que no hayan o que no nos las den a los internacionales. Personalmente conozco internacionales que tienen becas, no son muchos, pero la mayoría tienen una beca del 20, del 30%. No hay muchas becas que acaparen el 100% de los costos de la universidad. Sin embargo, la mayoría de becas, es importante que ustedes sepan que se rigen o por excelencia académica, pero ustedes tienen que tener un muy buen puntaje, o por deportes. Eso también lo destacan muchísimo, así que si ustedes son excelentes en un deporte y digamos vienen aquí y juegan en el equipo de la universidad, eso les puede ayudar a conseguir la beca. Aquí hay durante los semestres hay muchísimas becas y ustedes tienen que hacer aplicación cada semestre a diferentes tipos de becas. Hay más o menos, diría yo, que unas 15, 20 al semestre. Así que si ustedes quieren aplicar, ustedes tienen que aplicar a 15 o 20. Tienen que hacer 15, 20 diferentes tipos de aplicaciones para las becas cada semestre. Pero seguramente si ustedes son constantes y si ustedes tienen o su excelencia académica o su excelencia deportiva, pueden lograr una beca. Las becas también es importante que ustedes sepan que se rigen como por facultades, así que digamos como que en mi área, que son como las ciencias humanas, hay como 15, 20 tipos de becas que son a las que yo puedo aplicar. Sin embargo, en el área de ciencias naturales o ingeniería también hay muchísimos tipos de becas a las que ustedes pueden aplicar, que son 15, 20, 25, así que ustedes nada más busquen en la página, que obviamente se las voy a dejar aquí abajo como siempre, para que ustedes también vean qué tipos de becas hay, qué les exigen, para que ustedes también puedan aplicar. También un término muy importante que ustedes es necesario que se lo metan en la cabeza si van a venir a estudiar es el GPA. Esto en inglés significa el Grade Point Average y es un puntaje que más o menos es como el promedio de su semestre, el promedio de las calificaciones en su semestre. Este dato es muy importante, este puntaje es muy importante, porque si ustedes quieren aplicar a estudios postsecundarios o si ustedes quieren aplicar a lo que sea, este es el puntaje que las personas van a ver de su carrera, así que es muy importante. Este va en la mayoría de universidades de 1 a 4, de 1.0 a 4.0, pero el semestre digamos que se pasa con 1.7. Y si ustedes sacan muchísimo más, eso significa de 1.8 para arriba, eso significa que ustedes van a estar en Good Standing Academic, y esto también es muy bueno para todo su semestre. Si ustedes están buscando entrar a estudios postsecundarios en la facultad que sea, lo mejor diría yo que para tener un puntaje sería un puntaje de arriba de 3 o de 3.2. Este puntaje ya significa que es bueno. Obviamente entre más arriba muchísimo mejor, pero la mayoría de estudios postsecundarios, de universidades postsecundarias, revisan que el puntaje esté al menos arribita de 3 o de 3.2.
También es importante que ustedes sepan que aunque no es muy fácil que te echen de la universidad aquí, sí puede pasar si ustedes llevan más o menos unos 2 o 3 semestres con malas notas, menos de 1.7, perdiendo muchas materias, perdiendo el semestre, los ponen en un periodo como de prueba. Y en este periodo de prueba significa que ustedes tienen que mejorar definitivamente su desempeño académico, y si no, los pueden sacar de la universidad. Así que si ustedes, digamos, están tomando 6 y están en probación, o definitivamente ustedes sienten que es demasiado, es mejor que quiten una o quiten una o dos, y sin embargo puede que les vaya mejor en las 4, que tengan menos carga de los estudios y les vaya mejor. Algo también importante referente a lo que les acabo de decir anteriormente es que aquí hay la posibilidad de que ustedes pueden rechazar o descartar una de las materias en un periodo limitado. Entonces, digamos, ahorita que voy a entrar al semestre, que voy a empezar semestre, tengo más o menos un mes para descartar una de las materias si quisiera. Si, digamos, siento que es muy pesada o no es como lo que yo estaba esperando, me metí, me registré y definitivamente cuando asistí a las clases no era lo que estaba buscando, puedo retirarme y sin embargo me devuelven el 50% de la materia. Si a lo largo del semestre yo siento que me está yendo muy mal, que no me siento cómoda en esa clase y que definitivamente la voy a perder y no quiero arruinar mi GPA porque está muy alto, también puedo retirarme, pero sin embargo a ustedes no les van a devolver ningún dinero. Yo la verdad es que lo que he hecho a lo largo de mi carrera es que no me he retirado de ninguna materia, así sienta que no me está yendo tan bien, sigo dándole muy fuerte, sigo estudiando muy fuerte. Hay muchas formas, como les he dicho, de recuperar aquí una materia. Los profesores son muy considerados y si ustedes les demuestran el interés, van a su oficina, van a extra horas, seguramente que ellos les pueden ayudar, les pueden dar incluso trabajos extras o incluso ver simplemente su interés, y así es mucho más fácil. Yo no me he retirado, sin embargo, si ustedes están estudiando y creen que es una opción o creen que es lo mejor para ustedes, es totalmente válido y está bien. Algunos de ustedes en los comentarios o en Instagram me preguntaban acerca de la carrera de medicina, que cómo pueden aplicar a la carrera de medicina o de derecho. Es importante que ustedes sepan, como les dije en el anterior video, que para estas carreras exige el estudio, la institución de postsecundaria exige unos estudios previos, así que necesitan que ustedes hayan hecho un bachelor antes, preferiblemente en el área en el que están buscando. Entonces, digamos, si van a hacer una carrera de derecho, de pronto busquen algo que esté como en las ciencias humanas, y si están buscando medicina, hayan hecho un pregrado en biología o en química. Y la mayoría de instituciones de posgrado les pide a ustedes un puntaje de más o menos como mínimo 3.3, 3.4, esto depende de la institución en la que ustedes estén buscando. Sin embargo, tengan en cuenta que si hay alguien que llega con un puntaje de 4 o de 3.8, pues seguramente ese va a estar en la lista de primeritas y va a entrar de primeras. Así que si ustedes pueden apuntar a un puntaje muchísimo más alto durante toda tu carrera, muchísimo mejor. Algo muy curioso y muy importante que me parece que ustedes sepan es que, digamos, en mi ejemplo, yo voy a salir con un major que es un Bachelor Degree of Diversity and Social Justice Studies. Ese es mi major. Pero voy a poner un ejemplo. Si yo quisiera hacer un minor, puedo tomar un minor de, por ejemplo, psicología. Y este minor de psicología también tiene unos requerimientos, pero es como un extra a mi major. Lo que yo más he escuchado entre los estudiantes, tanto internacionales como canadienses, es que un minor no lo ven tanto, digamos, para hacer unos estudios postsecundarios o en un empleo. Es más como para ti y para hacer, digamos, de ese minor más adelante un major en psicología o en el área que hayas estudiado. Esto también puede ser un extra si, digamos, estás tomando muchas clases que no son como tal requeridas para tu carrera, pero definitivamente es en un área que te interesa o que de pronto quisieras estudiar más adelante. El minor también es una excelente opción. Sin embargo, como les digo, es importante que ustedes sepan que no van a recibir ningún reconocimiento en su título o en su graduación acerca de su minor, solamente de su major. Ahora, también algo muy importante es que ustedes pueden hacer un major y después pueden hacer un honors. Hay mucha gente que se toma 5, 6, 7 años haciendo su carrera y ellos pueden hacer un honors.
En esta universidad, la mayoría de carreras, cuando tú haces un bachelor, no tienes que hacer tesis para graduarte. Sin embargo, si tú quisieras hacer una tesis, puedes hacer un honors y salir con honores. Eso es básicamente lo que refiere esto. Esto es muy bueno también si quieres hacer unos estudios postsecundarios o para un empleo. Definitivamente sirve graduarte con honores. Sí te alarga un poco más el tiempo porque tiene algunos requerimientos y, como te digo, tienes que hacer tu tesis, tu supervisión, y bueno, ese es otro cuento muy diferente, pero sí te aporta muchísimo. Así que si tú lo puedes hacer tanto por razones económicas como por tiempo, es una excelente opción. Algo importante que ustedes sepan del honors, por si lo quisieran hacer, es que ustedes tienen que tener un puntaje muy alto para aplicar, porque esto, para hacer el honors, ustedes también tienen que aplicar. Así que si ustedes tienen en mente, haciendo durante su carrera, que quieren hacer un honors o quieren graduarse con honores, es muy importante que tengan su GPA súper alto siempre. Si les gusta este tipo de videos donde respondo un poco acerca de las preguntas, les cuento mi experiencia estando en la universidad o en cualquier otro tipo de escenario, déjenmelo abajo en los comentarios. Si tienen más preguntas respecto a la universidad o les gustaría que más adelante hiciera un video respondiendo más preguntas, también déjenmelo aquí abajo en los comentarios. No se les olvide seguirme en todas las redes sociales como Una Colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!